Sean muy bienvenidos todos nuevamente a otro episodio del Destino del Mundo Revelado. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis, con la serie de las siete iglesias. Todavía estamos con la iglesia de Filadelfia que trae mucha información y este día Paulina nos trae más información todavía. Paulina, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Tony, bueno, bienvenidos a todos nuestros oyentes, a los que nos ven en esta serie en esta serie de estudios que hemos tenido de las iglesias y como tú bien decías, pues sí, ha sido bastante información, pero creo que es necesaria para que podamos entender los próximos capítulos que vamos a estar estudiando. Excelente. ¿Te parece que si tenemos una pequeña oración antes de continuar? Sí, Inclinemos el claro. rostro ahí. Amante Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias porque nos permites abrir tu escritura y entender las verdades que aquí nos quieres revelar. Quédate con nosotros en el programa, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a compartir nuestra pantalla. Quiero nada más hacer aquí una aclaración. Si tú te acuerdas, Tony, en el último programa que tuvimos, vimos esta imagen, si no sé si la puedes ampliar un poquito. Ok. Eh, sí, hablamos acerca de esta resurrección especial, cuándo va a suceder, pero quería yo nada más aclararles que yo les había comentado que esta resurrección especial iba a ser un poco antes de la séptima plaga, pero en realidad es al inicio de la primera parte de la séptima plaga. Quería yo nada más aclarar eso. Ujú. Solamente aquí también en esta imagen eh, hice algunos detalles, ¿verdad? Para que se pudiera apreciar mejor la imagen y nada más quería también aclarar un poquito porque en estos últimos días, bueno, yo he estado escuchando, no sé, Tony, si tú has escuchado respecto a que están saliendo algunos videos donde algunas personas que no son de nuestra iglesia mencionan que la hermana Elena G. de White era una falsa profetisa o falsa profeta. Bueno, desafortunadamente creo que estas personas no han estudiado profundamente la historia de la iglesia adventista y pues mucho menos creo que hayan leído los libros de la hermana White así eh, analíticamente para poder emitir una correcta opinión de ella. Bueno. Escuché que ella es una falsa profeta porque ella mencionó en alguno de sus libros, y es una de las citas que leímos en el programa pasado, ella menciona muchas veces que ella iba a estar viva cuando Cristo viniera. Entonces, como ella murió en 1915, bueno, estas personas comentan que ella es una falsa profeta porque dijo que iba a vivir, pero realmente ella murió. Bueno, nosotros con el estudio que hemos tenido y con esta explicación de la resurrección especial, hay muchas citas de la hermana Elena G. de White en donde ella se menciona en primera persona. Por ejemplo, vimos que ella escucha la voz, dice que vimos, oímos o estamos, o sea, hablando ella en primera persona como que si estuviera en ese momento ahí. Cuando ella se refiere en el contexto de esta resurrección especial, ¿sí? Ella está en lo correcto al decir que ella va a estar allí porque ya vimos que ella va a resucitar antes de que Cristo aparezca en las nubes de los cielos.
Muchas personas no entienden este punto precisamente porque no saben nada de la resurrección especial y mucho menos se ponen a ver con detalle todas las citas en su conjunto que tiene la hermana White acerca de este evento. Entonces, eso era lo que yo quería comentar, Tony, que me llama mucho la atención, que muchas veces nosotros nos formamos una opinión de algo que a veces solamente escuchamos de otra persona o Ujú, solamente tomamos en cuenta una parte de lo que esa persona dijo y no vemos todo el contexto para poder emitir una correcta opinión. ujú. Sí, contra Elena White vamos a encontrar toneladas Ujú. de información en contra de ella. Les invito a los amigos que no han escuchado o han visto uno de los primeros programas que grabamos Ah, sí. era ¿por qué estudiábamos nosotros Ujú. Elena White? Les invito a que lo vuelvan a escuchar, hay información muy especial. Y una de las cosas que sucede, Paulina, es que las personas que más critican a Elena White nunca han leído tan siquiera un libro. Un libro Y entero. Ujú. nunca, nunca, ni El Camino a Cristo, el libro más delgadito que podemos encontrar impreso de Elena White. Entonces, Sí. lastimosamente hay tanta confusión en esto, pero les invito a que vayan por ustedes mismos y vean y comprueben ustedes con los escritos en su mano y saquen ustedes sus propias conclusiones, no las que otras personas han sacado ya previamente concebidas. Sí, como habíamos dicho desde un principio, hay que ser como los verianos, ver que estas Exacto. cosas que nos están enseñando son así. Es lo mismo que les Ujú, pedimos que todo lo que nosotros aquí estamos enseñando, también ustedes lo puedan corroborar. correcto. Bueno, entonces hecha esta aclaración, vamos a seguir con nuestro estudio de esta iglesia. Bueno, en Apocalipsis 3:10, aquí me gusta mucho la versión de la Biblia de las Américas, porque ella aquí nos da una palabra en la Biblia, la encontramos como paciencia. Pero Ujú. esa palabra paciencia, de acuerdo con el diccionario Strong, que es la palabra griega 5281, ahorita vamos a ver qué palabra griega es esa, es también, se define como perseverancia. Entonces, me gustaría que leyeras, por favor, la cita. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Sí. En estas otras versiones podemos encontrar que esta palabra, la hora de la prueba, es tentación y también para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra también se puede definir como los que, o sea, la tierra en sí habitada. Pero vamos a ver que esta promesa o esto que aquí nos dice el Señor Jesucristo tiene una doble aplicación, la que tuvo en este momento de la iglesia de Filadelfia y otra aplicación que tendrá en un tiempo futuro. Ok, Bueno, entonces ahorita vamos a ver dentro de la historia de esta iglesia de Filadelfia. Vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Sabemos que la hermana White, lo volvemos a repetir, ella vivió todos estos eventos. En el libro Conflicto de los Siglos, ella da una muy buena información. Nosotros podemos deducir qué es a lo que se refiere el Señor Jesucristo aquí. Y está en el capítulo 20 del Conflicto de los Siglos que se titula Luz a través de las tinieblas. Si nos quieres ayudar a ujú, leer, por favor, Tom. ok. Conflicto de los siglos, la página 351 dice, como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Por eso, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. Al explicar Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Miller, como ya lo hemos dicho, aceptó la creencia general de que la tierra era el santuario y creyó que la purificación del santuario representaba la purificación de la tierra por el fuego a la venida
del fuego a la venida del Señor. Por consiguiente, cuando echó de ver que el fin de los 2300 días estaba predicho con precisión, sacó la conclusión de que esto revelaba el tiempo del segundo advenimiento. Su error provenía de que había aceptado la creencia popular relativa a lo que constituye el santuario. Aquí vemos que estos mileristas precisamente sufrieron ese desengaño que pues se convirtió en una prueba para ellos porque tenían un falso concepto de lo que era el santuario. Ya nosotros estudiamos que el santuario bíblicamente se refiere al que está en el cielo, pero en ese entonces pues ellos no lo sabían o estaban acostumbrados a creer de la manera en que otras denominaciones o el público en general creía que era el santuario. Ahora, este hecho no implicaba que lo que Miller estudió y estableció esa fecha de 1844 estuviera errónea. Y muchos, por ejemplo, tildan a la iglesia adventista que nacimos de un chasco porque se cometieron errores. Efectivamente, se cometió un error, pero no en cuanto a fechas, sino en cuanto al evento. Y esto lo vamos a ver más adelante que fue permitido por el Señor precisamente para que tenía un propósito especial en esta iglesia. Correcto. Ok, seguimos. Sigue diciendo, en el sistema típico, que era sombra del sacrificio y del sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de expiación, una remoción o apartamiento del pecado de Israel, prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo que estaban consignados en los libros celestiales. Este servicio envuelve una obra de investigación, una obra de juicio, y procede inmediatamente la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria, pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido fallada. Jesús dice, mi galardón está conmigo, para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Esta obra de juicio, que precede inmediatamente al segundo advenimiento, es la que se anuncia en el primer mensaje angélico de Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle honra porque ha llegado la hora de su juicio. Sí, bueno, aquí vemos ella, ¿verdad?, cómo explica que era la función de Cristo en el santuario celestial que los mileritas en ese tiempo no entendieron. Vemos que comienza un juicio y bueno, espero vamos a tener la oportunidad de estudiar ya más a fondo cómo es este juicio investigador que inició en el cielo en el 1844. Vamos a seguir con esta cita. Ok, dice, los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido tiempo. Pero así como los primitivos discípulos declararon se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios, fundándose en la profecía de Daniel 9 sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciada en el mismo pasaje bíblico. Así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7, sin echar de ver que el capítulo 14 de Apocalipsis encerraba aún otros mensajes que debían ser también proclamados antes del advenimiento del Señor. Como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al acontecimiento que debía producirse al fin de los 2300 días. En ambos casos, la circunstancia de haber aceptado errores populares, o mejor dicho, la adhesión a ellos, fue lo que cerró el espíritu de la verdad. Ambas escuelas cumplieron la voluntad de Dios, proclamando el mensaje que él deseaba fuese proclamado, y ambas, debido a su mala comprensión del mensaje, sufrieron desengaños. Sí, entonces vemos cómo lo que dice, ¿verdad? El Señor, esta iglesia iba a tener una prueba precisamente Ujú. porque al darse cuenta que este acontecimiento que ellos habían predicho, que era la segunda venida de Cristo, no se llevó a cabo. Y muchos, ahí hubo un zarandeo, ¿verdad? En donde muchos perdieron la fe creyendo que había sido un error
que Miller había cometido. Pero bueno, en la historia veremos que esto fue algo que Dios permitió, este error, pero eso no significa que la profecía no se haya cumplido en ese momento. ¿Seguimos? Ese error nos Ujú, permite, cuando lleguemos a estudiar Apocalipsis 10, Paulina, ujú, entenderemos que ese error nos hace identificar el movimiento de Dios en el tiempo del fin, que nace ujú, de este chasco. Cuando estudiamos claro, Apocalipsis 10 entenderemos a profundidad de esto. Sigue diciendo sí. acá, el conflicto de los siglos. Sin embargo, Dios cumplió su propósito misericordioso permitiendo que el juicio fuese proclamado precisamente como lo fue. El gran día era inminente y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un tiempo fijo a fin de que se revelase lo que había en sus corazones. Ujú, El mensaje tenía por objeto probar y purificar la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus efectos pendían de las cosas de este mundo o de Cristo y del cielo. Ellos profesaban amar al Salvador, debían pues probar su amor. Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanas para saludar con el gozo el advenimiento de su Señor. El mensaje tenía por objeto hacerles ver su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos a fin de que buscasen al Señor con ujú. arrepentimiento y humillación. Y entonces aquí, Tony, si te das cuenta, ella nos menciona cuál era el propósito que tenía el Señor para permitir este error en el evento. Bueno, era ponerlos a prueba precisamente porque estudiamos que dentro de esta iglesia había muchos que se decían ser judíos, pero que no lo eran, ¿sí? Y muchos decían que efectivamente esperaban el regreso de Cristo y a la hora que no sucede esto, entonces se vio realmente quién era el que actuaba por amor y quién era el que actuaba quizás por miedo. Entonces, aquí voy a una división, por decir así, un zarandeo, en donde ya se ve quiénes son realmente los seguidores de Cristo y quiénes no lo son. No Ujú. sé si quieres comentar algo al Sí, respecto. es bien Ujú, interesante la conexión que está haciendo aquí Elena White entre la primera venida de Jesús y este gran chasco. ujú, Básicamente los discípulos, inclusive Juan el Bautista, cuando es echado en prisión, él empieza a surgir dudas ujú, y dice, aquí no cuadra algo, porque según la idea popular es que el Mesías venía a destruir a los romanos e imponer ajá, un mundo, un nuevo gobierno. Y Juan manda a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú a quien esperamos o esperamos a otro? Nosotros podemos ver la respuesta de Jesús. Los discípulos tuvieron también su chasco, su prueba, y vemos que en este zarandeo que ellos tienen, que el primero que sale es Judas, es ujú. el que sale, y ese era el propósito, que quedaran solo los que eran. Entonces es bien bonita esa conexión que hace Elena White porque tiene el mismo principio. De hecho, aquí nosotros también lo que podemos ver que todas estas circunstancias Dios las permite, no precisamente por beneficio para Él, porque sabemos, y Él mismo lo está diciendo en su palabra, dice, yo conozco tus obras. ¿Sí? A todas las iglesias les dice, yo conozco tus obras porque Él sabe las intenciones del corazón de cada quien. Esto Él lo permite precisamente con el propósito de manifestar a aquellos que no lo sabemos, a todos los mundos que no han caído, realmente qué es lo que hay dentro del corazón de cada quien, cuáles son por qué nosotros servimos a Dios, cuál es nuestra motivación, porque esto hace que precisamente cuando Dios esté en juicio, porque sabemos que Dios está siendo enjuiciado, ¿verdad? Por su carácter, como dijo Satanás, él pisoteó, por decirlo así, el carácter de Dios y quiere hacer a Dios como un ser malvado. Entonces Dios permite todo esto para que todo el mundo se dé cuenta realmente qué es lo que hay en el corazón de cada quien. Correcto. Ok. Seguimos con otra parte. Continuamos con esta cita que es El Ujú, conflicto de los siglos, la página 352, y dice, además, si bien el desengaño era resultado de una comprensión
errónea del mensaje que anunciaban, Dios iba a predominar para bien sobre las circunstancias. Los corazones de los que habían profesado recibir la amonestación iban a ser probados. En presencia de su desengaño, se apresurarían ellos a renunciar a su experiencia y abandonar su confianza en la palabra de Dios, o con oración y humildad procurarían discernir en qué puntos no habían comprendido el significado de la profecía. ¿Cuántos habían obrado por temor o por impulso y arrebato? ¿Cuántos eran de corazón indeciso e incrédulo? Muchos profesaban anhelar el advenimiento del Señor. Al ser llamados a sufrir las burlas y el oprobio del mundo y la prueba de la dilación y del desengaño, renunciarían a su fe, porque no pudieran comprender luego los caminos de Dios para con ellos, rechazarían verdaderamente confirmadas, rechazarían verdades confirmadas por el testimonio más claro de su palabra. Sí, esta cita es muy interesante porque si ustedes se dan cuenta, esto es lo que va a suceder pues ya en el tiempo del fin. Va a haber un último zarandeo del pueblo de Dios, en donde cuando se dicte una ley que vaya en contra de los mandamientos de Dios, bueno, muchos vamos a tener que decidir en ese momento y pues algunos quizás pudimos manifestar que creíamos en Dios, que guardábamos su palabra, pero en la hora de la prueba, entonces ahí nosotros vamos a ver realmente de qué estamos hechos. Y eso es lo que nos menciona aquí que le sucedió a ellos, ¿sí? Y vamos a ver también que también lo está, ahora sí que predicho para la última generación, una prueba que será ya la última, por cierto, para que cada uno se decida entre Cristo o entre Satán. Sí. Paulina, y esta prueba era tan tremenda, nosotros creo que no nos podemos imaginar aún leyendo Ujú. esto, pero imagínate que de 50.000 personas esperando la segunda venida de Jesús, solo quedaron perseverando 50. Bueno, continuando, vamos a seguir avanzando con estas citas. Dice, esta prueba revelaría la fuerza de aquellos que con verdadera fe habían obedecido a lo que creían ser la enseñanza de la palabra y del Espíritu de Dios. Ella les enseñaría como solo tal experiencia podía hacerlo, el peligro que hay en aceptar las teorías e interpretaciones de los hombres en lugar de dejar la Biblia interpretarse a sí misma. La perplejidad y el dolor que iba a resultar de su error producirían en los hijos de la fe el escarmiento necesario. Los induciría a profundizar aún más en el estudio de la palabra profética. Aprenderían a examinar más detenidamente el fundamento de su fe y a rechazar todo lo que no estuviera fundado en la verdad de las Sagradas Escrituras, por muy amplia que fuese su aceptación en el mundo cristiano. Sí, y esto lo vamos a ver precisamente dentro de no mucho tiempo, que no porque lo diga una autoridad eclesiástica significa que es así, sino que Ujú, todo lo tenemos que ir a investigar profundamente en la palabra de Dios. Ahora, ujú, aquí si te das cuenta, Tony, en la primera parte dice, esta prueba revelaría la fuerza de aquellos que con verdadera fe habían obedecido a lo que creían ser la enseñanza de la palabra y del Espíritu de Dios. Y si tú te fijas en Apocalipsis, aquí en el capítulo 3 dice el Señor, dice que aunque tengas poca fuerza, entonces, ¿qué reveló ese acontecimiento de esta fuerza? Lo que dice la misma palabra, dice que tenían poca fuerza, ¿sí? ujú. Esto lo vemos aquí en Apocalipsis 3, que voy a leer aquí. Dice, ok, dice en el versículo 8 dice, en la parte de el último, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, ¿qué reveló? Pues que tenían poca fuerza. Viéndolo desde el punto de vista, poca fuerza en el sentido de que por esa falta de conocimiento, de un estudio profundo de la Biblia
y yéndose más por lo que los demás, por decir así, estuvieran diciendo, creyeran, recibieron este chasco. Aparte también, como tú dijiste, Tony, eran poca fuerza porque finalmente quedaban muy pocas personas que siguieron adelante a pesar de esta prueba. Ok, continuamos. Dice, a estos creyentes les pasó lo que a los primeros discípulos, lo que en la hora de la prueba pareciese oscuro a su inteligencia, les fue aclarado después. Ujú. Cuando vieron el fin que vino del Señor, supieron que a pesar de la prueba que resultó de sus errores, los propósitos del amor divino para con ellos no habían dejado de seguir cumpliéndose. Merced a tan bendita experiencia llegaron a saber que el Señor es muy misericordioso y compasivo, que todos sus caminos son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Sí, aquí ella nos menciona precisamente esa similitud, como tú bien decías, Tony, de los primeros discípulos, ¿verdad? Que ellos creían una cosa, pero resultó otra y por eso ellos tuvieron esta prueba también. Y ellos también en esta prueba dice que a pesar de que ellos veían mucha oscuridad y decepción, ellos, con el pasar del tiempo, con visiones que también se le dieron a ciertos personajes, incluyendo, como tú bien habías dicho, a Irán Exxon, se le muestra realmente qué era lo que, y el acontecimiento de ese 22 de octubre de 1844. Es decir, que el Señor les permite la prueba, pero al mismo tiempo les da más conocimiento e información para que ellos pudieran seguir avanzando en el conocimiento de este gran acontecimiento que él había, eh, Ujú, eh, que se veía pues en su palabra, ¿no? El comienzo del juicio investigador. ujú. Ok, no sé si tienes algún otro comentario. Sí, y esta luz fue también progresiva, Paulina. Ujú, Es casi parecido cuando Jesús resucita. Los discípulos se emocionan al verlo, pero no entienden todavía mucho. Jesús ujú. lo lleva 40 días al aposento alto y les empieza a explicar todo, absolutamente todo. Después de 40 días nosotros vemos las maravillas que surgieron con el Pentecostés y todas las grandes señales que hubieron, pero lo mismo sucede con este movimiento. El Señor les empieza a dar luz paulatinamente y aún hoy en nuestros días todavía seguimos encontrando nuevas luces referente a Sí, esto. sí, así es. Entonces, vemos cómo el Señor, ¿verdad? A pesar de que a veces nos podamos encontrar en tinieblas, Él Ujú. siempre nos va a mandar una luz a través de su Amén. Santo Espíritu. Así es. Y bueno, vamos a ver algunas promesas que estas personas en su momento les hicieron que ellos tuvieran este deseo y se dieran cuenta que realmente ellos no habían estado equivocados en cuanto a la fecha. Ujú, Y bueno, vamos a leer estas promesas. Si la quieres leer, por favor. ujú. Habacuc 2:3, Reina Valera del 60, dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí vemos una imagen precisamente de este personaje que tú habías mencionado, Irán Exxon. A él se le Ujú, muestra, ya sea, bueno, no aclara precisamente si fue una visión, fue un sueño, pero él pasando por un terreno, un maizal, él ve eh, este acontecimiento que había ocurrido el 22 de octubre se le muestra ya a Cristo, pero pasando del lugar santo al santísimo, pero del santuario celestial, ahí es donde a él se le da esa luz. así es. Ok, aquí tenemos otra también. Reina Valera del 60, Hebreos 10, 35 al 38, y dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará.
mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y aquí vemos otra vez que aparece la palabra paciencia, que ya vimos que también puede significar perseverancia, ¿sí? Es necesario ser perseverante para poder obtener las promesas de Dios. Y también nos menciona el versículo 38 lo que ya hemos venido estudiando, dice, mas el justo vivirá por fe. Entonces, estos mileritas tuvieron que vivir por fe precisamente para poder seguir creyendo en las promesas de Dios y para seguir avanzando en el conocimiento de este evento que Dios, bueno, ya les había manifestado. Y bueno, precisamente aquí la palabra, dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Vemos que es la palabra, a ver, voy a correr tantito, dice, es la palabra upomoné, que también significa resistencia, constancia, ya vimos perseverancia. Esta palabra es la que también nosotros encontramos y vamos a estudiar en Apocalipsis 13:10 y Apocalipsis 14:12 cuando nos habla de la paciencia de los santos, que es lo mismo decir la perseverancia de los santos. Entonces podríamos decir que esta orden que Dios o esta expresión que el Señor Jesús le da a esta iglesia de Filadelfia, de Filadelfia podría también interpretarse como has guardado mi orden de perseverar. ¿Sí? O sea, Ujú. sufrieron un chasco, pero ellos perseveraron siguiendo en el estudio para determinar en qué cuestiones ellos se habían equivocado y bueno, Dios les fue dando más luz a lo largo del tiempo. Y bueno, aquí tenemos también unas citas del conflicto de los siglos que nos hablan precisamente de esa frase que nosotros ahorita estamos estudiando. ¿Si las puedes leer, por favor, Tony? Sí, Paulina, algo que me llama la atención antes de leer esto es que Ujú, estos pioneros nunca pusieron en duda la veracidad de la Biblia. O sea, ujú, en otros hubieran dicho, esta Biblia no sirve, nos miente, tirémosla. ¿No? Ellos sabían que esta era la palabra de Dios y que no falla, ajá, nunca. Entonces dice Elena exacto. White acá en el conflicto de los siglos 390, dice, de no haber sido por esos pasajes de las Santas Escrituras que los exhortaban a esperar con paciencia y firme confianza en la palabra de Dios, su fe habría cejado en la hora de la prueba. Sigue Ujú. diciendo, esto ya es en la página 403, Dios no se olvidó de su pueblo, su espíritu siguió acompañando a los que no negaron temerariamente la luz que habían recibido ni denunciaron el movimiento adventista. El único proceder seguro para ellos consistía en apreciar la luz que ya habían recibido de Dios, atenerse firmemente a sus promesas y seguir escudriñando las sagradas escrituras, esperando con paciencia y velando para recibir mayor luz. Sí, bueno, yo creo que estas palabras son bien claras, ¿verdad? Tenemos que esperar, ser pacientes, porque esa es una de las características del remanente final, la paciencia de los santos, pero esperar pacientemente en la palabra de Dios, aferrándonos a sus promesas, ¿sí? Y en el estudio constante de las Sagradas Escrituras. Entonces, vemos cómo esta parte es muy similar a la que nosotros vamos a estudiar precisamente cuando lleguemos a ver el último remanente que también va a tener esta característica de tener que esperar, ser pacientes en la palabra de Dios para que puedan cumplirse las promesas que Dios ha hecho para los que le aman. Y ese principio fundamental que también hizo sobrevivir a Lutero en movimientos terribles, Ujú. el justo por su fe vivirá. Sí, y es lo que también a nosotros, pues como cristianos también nos hace seguir adelante a pesar de las Amén. pruebas, de la oscuridad. Siempre va a haber un rayito de luz que Dios nos va a enviar, pero para eso necesitamos seguir escudriñando sus palabras para aprender a esperar, tener paciencia y para confiar en que las promesas que Dios nos ha hecho siempre se van a cumplir. Amén. Así es. Ok. Bueno, vamos a seguir aquí avanzando. Aquí tenemos otra cita. Si la Ujú. quieres leer, por favor. Esta es la página 420 del conflicto de los siglos.
pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera ahí por fe a su sumo sacerdote, en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Sí, aquí vemos que pues precisamente por esa mala interpretación que Guillermo Miller hizo del evento de 1844, 22 de octubre, vemos que realmente ahí lo que sucedía es que se estaba predicando el mensaje del primer ángel, pero todavía faltaban otros dos mensajes que predicar. Pero Ujú, eso que ese error que Dios permitió que ocurriera era precisamente para zarandear a ese pueblo, sacar a los verdaderamente consagrados, a los que realmente esperaban con amor al Señor, porque esa parte de toda esa gente de ese momento era la que iba a seguir predicando los mensajes del segundo y del tercer ángel. Y es aquí donde entra el ministerio profético de la hermana Elena G. de White. ujú, Ella es la que Dios escogió. Precisamente, ujú, bueno, vamos a ver que hubieron otras personas, pero en su momento no aceptaron ese cometido, ujú, pero la hermana White precisamente fue utilizada para que a este pueblo adventista que surgiría de este movimiento, se le iba a dar a través de ella mensajes e instrucciones para el último remanente final. Y es lo que vamos a ir estudiando precisamente cuando vayamos ya a la última iglesia, que es la Odisea. Ok. Bueno, dice la palabra de Dios también en esta parte, ¿sí? Dice la palabra de Dios eh, en el versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, bueno, que era lo que ellos tenían, retener o guardar. Dice ella en el libro Country Living, página 64, dice, guardad lo que tenéis, la preciosa y santificadora verdad. Entonces, ¿qué era lo que ellos tenían? Esa verdad del santuario, esa verdad de que habían empezado un juicio investigador y eso era lo que ellos tenían que retener, ¿verdad? Para que ellos pudieran seguir avanzando en algo que Dios les había dado. Y precisamente hablando de estas personas a las cuales Dios llamó primero antes de llamar a la hermana Elena G. de White para el ministerio profético dentro de esta iglesia, encontramos una cita muy significativa de un personaje que él desafortunadamente no aceptó ser la persona que iba a dirigir a este pueblo con mensaje de parte de Dios. Y vamos a leer esta cita, ¿verdad? Si te acuerdas, Tony, quién ujú. era Hazen Foss. Hazen Foss, ujú, correcto. Ujú, Este Hazen Foss fue alguien que el Señor empezó a darle las mismas visiones a él antes que Elena White. ujú, Hay algo bien curioso acá, Paulina. Elena ujú. White no aparece con ninguna doctrina nueva, absolutamente. Ajá, No desarrolla ninguna nueva doctrina. De hecho, toda esta luz es depositada en este movimiento y cuando se manifiesta el don de profecía, lo que hace es confirmar lo que ya se ha descubierto previamente con ujú, oración, ayuno. En claro, esta investigación que hicieron estos, es bien interesante esto. Hazen sí. Foss dice esto: Helen, quiero hablar contigo. El Señor me dio un mensaje para entregar a su pueblo y yo rehusé hacerlo aún después de oír cuáles serían las consecuencias. Yo era orgulloso. No pude reconciliarme con el chasco. Murmuré contra Dios y deseaba morir. Entonces cayó sobre mí una extraña sensación. De ahora en adelante seré como hombre muerto a las cosas espirituales. Yo te oía hablar anoche. Creo que se me han quitado las visiones y te han sido dadas a ti. No rehuses obedecer a Dios, pues será a riesgo de tu alma. Soy hombre perdido.
Dios te ha escogido, sé fiel en hacer tu obra y la corona que podría haber sido mía será tuya. Ujú. Entonces, desafortunadamente, este personaje, bueno, cumple precisamente lo que aquí el Señor Jesús menciona, ¿verdad? Él no guardó la luz que Dios le dio para transmitirla a otro, porque recordemos que guardar no significa nada más atesorar, sino también compartirlo con otros. Entonces, Ujú, desafortunadamente, a él se le quita esa corona o ese trabajo que él se le había dado también de ser un mensajero del Señor y ujú, se le coloca en manos de la hermana Elena G. de White. ujú, Pero bueno, esta es una historia que nosotros como adventistas podemos repasarla en nuestra historia denominacional y aquellos que no son de nuestra iglesia y que estén escuchando estos mensajes, ustedes pueden investigar por sí mismos quién era este miembro de ese grupo, de ese momento, al cual Dios también le dio mensajes y visiones. Hay otro personaje también que igual más adelante vamos a hablar de él y que nos va a ayudar también en el estudio de nuestro libro de Apocalipsis. ok. Ok, entonces, pues aquí lo que podemos concluir, Tony, que pues guardemos la verdad que tenemos y compartámoslas, que es lo que estamos haciendo ahorita nosotros con todos nuestros amigos que nos escuchan, porque de lo contrario, pues también nos van a quitar nuestra corona. Ujú. O sea, no solo es de Ok. teoría ni atesorar conocimiento Ujú. y ser orgulloso con ese conocimiento, hay que compartirlo. Claro, claro. Ok, bueno, vamos a continuar ya con la otra parte de esta iglesia, de las promesas que Dios le hace a esta iglesia. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. En primera de Timoteo 3:15 nos dice lo siguiente, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí vemos cómo hay un paralelismo en lo que el Señor Jesús le dice a este pueblo, al que venza de este pueblo, que lo va a hacer columna en el templo de su Dios. Ujú, Y ese templo, bueno, que es la casa del Dios viviente en esta tierra, es la iglesia de Dios, ujú, ¿sí? Porque somos columna y baluarte de la verdad. Es decir, tenemos una verdad que necesitamos compartir a otros y precisamente en esta iglesia ellos compartieron esa verdad y los que fueron vencedores van a formar parte de esa columna figurativamente del templo de Dios, no físicamente. Y eso, bueno, lo estudiaremos cuando veamos lo que es la Nueva Jerusalén. ujú, Ok, tenemos una cita también aquí que se relaciona precisamente con esta promesa, refiriéndose a los 144,000. Hay un detalle muy importante que la hermana White nos menciona aquí. Si lo quieres leer, por favor. sí, esto es Primeros Escritos, página 18 Ujú, y 19 también. ujú. Esto creo que es una visión que ella tiene. El Sí, monte de Sión estaba delante de nosotros y sobre el monte había un hermoso templo. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, únicamente los 144,000 entrarán en este lugar. Y exclamamos, aleluya. Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas perlas, vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. sí, aquí se cumple literalmente esta promesa del Señor Jesús, ¿verdad? Va a haber un templo especial para estos 144,000 que de paso, bueno, son los que van a subsistir en el último gran conflicto. Van a ser trasladados vivos al cielo y posteriormente ellos van a tener un lugar especial que va a tener unas columnas, como dice aquí la hermana, este templo, Ujú, y van a estar escritos sus nombres con letras de oro dentro de este templo. Entonces podríamos decir que en este momento a estas personas son a las que les da esta promesa. ¿Y por qué los 144,000? Porque, bueno, finalmente ellos son los que van a terminar la obra
que comenzaron estos hermanos de la iglesia de Filadelfia. Bueno, aquí yo les quería comentar, porque creo que fue en la clase pasada, nosotros habíamos dicho que el Señor Jesús a esta iglesia le da ciertas promesas que la misma hermana White en algunos de sus, algunos escritos que ella tiene, y ahorita los vamos a ir leyendo, se los aplica a los 144,000. Ujú, ¿Por qué? ¿Por qué a los de Filadelfia precisamente, si ellos, sabemos que el periodo es de 1833 a 1844, ellos no pueden estar vivos para el tiempo del fin y ser parte de los 144,000? Pero recordemos que en ese tiempo se le dio al pueblo una verdad, y aquí la misma hermana Guay nos los explica qué fue lo que sucedió y por qué a ellos no se les pudo, eh, ellos no pudieron obtener estas promesas que Dios hace aquí, sino que estas promesas, por decirlo así, Tony, se esperan para la siguiente iglesia. Hay una razón especial y es lo que vamos a leer aquí. Si la quieres leer, por sí, favor, esta cita. este es en el libro Evangelismo, página 504. Dice, Ujú. si los adventistas después del gran chasco de 1844 se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y dar de su recompensa. Pero en el período de duda e incertidumbre que siguió después del chasco, muchos de los creyentes del advenimiento perdieron su fe. En esta forma la obra fue estorbada y el mundo quedó en tinieblas. Si todo el cuerpo adventista se hubiera ido en torno de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús, cuán ampliamente diferente habría sido nuestra historia. Y entonces aquí vemos precisamente que ellas nos mencionan que si este pueblo hubiera estado unido y hubieran seguido esa obra que Dios ya le estaba dando en ese momento, la predicación del primer mensaje, de ahí venían los otros dos mensajes, si ellos hubieran hecho toda esa obra en ese momento, dice que el Señor ya les hubiera dado esa recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Precisamente la que acabamos de estudiar, que es la que se le va a aplicar a los 144,000, que son los que van a terminar con esa obra. Y nos dice aquí también ella que si todos ellos se hubieran unido en torno a estos 10 mandamientos y a la fe de Jesús, dice cuán ampliamente diferente habría sido nuestra historia. Pues cuál habría sido la historia, que precisamente si hubieran dado sus mensajes, hubiera venido la lluvia tardía, se da el fuerte pregón y el Señor Jesús hubiera ya regresado y nosotros ni siquiera estaríamos aquí ya, ¿verdad, Tony? Contando el Entonces cuento. aquí dice que sí, así entonces ella misma lo menciona, dice que Cristo habría venido para recibir a su pueblo. Y esto lo vamos a estudiar dentro de lo que es la iglesia de la Odisea en una parte especial que vamos a ver el año 1888, qué fue lo que sucedió allí y por Mm. qué ella precisamente aquí dice todo esto que nosotros estamos leyendo ahorita. Bueno, en cuanto a esto que les acabo yo de comentar, aquí tenemos una prueba de lo que ella menciona en este libro de Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1. Ella tuvo, dice, una visión. Ella dice que se encontraba o asistió a esta conferencia en Battle Creek, Michigan, el 27 de mayo de 1856. Dice, se me mostraron en visión algunas cosas correspondientes a la iglesia en general. Se me mostró el grupo que había asistido a la conferencia. ¿Cuándo asistieron? Bueno, en 1856. El ángel dijo, algunos serán alimento para los gusanos, algunos sufrirán las 7 últimas plagas
Algunos quedarán vivos y permanecerán en la tierra hasta ser trasladados en la venida de Jesús. Y también dice ella, palabras solemnes fueron estas pronunciadas por un año. Entonces, muchos que vean esta visión de la hermana White, y sobre todo aquellos que la atacan mucho, pues van a decir que ella es una falsa profeta porque esto no se cumplió. Sí, en 1856 hasta la fecha esto no ha sucedido, pero si nosotros lo tomamos en el contexto de lo que ella mencionó, que si ellos como pueblo se hubieran unido y hubieran dado el último mensaje, entonces Ujú. todos estos acontecimientos hubieran ocurrido, hubieran caído las plagas, algunos hubieran quedado vivos, que serían los 144,000 que iban a ser trasladados con Cristo al cielo. Esto Entonces era con esto condicional, podemos. ¿no? Exactamente, fue una promesa condicional y no se Ujú, pudo cumplir precisamente porque ellos no hicieron la parte que le correspondía. ujú. Entonces, así es a como nosotros debemos de estudiar las citas de la hermana White y no estar diciendo de que ella fue una falsa profeta solamente por una cita exclusivo o porque otras personas me lo dijeron. O fuera de Entonces, aquí contexto. lo podemos Ujú, exactamente fuera de contexto. Bueno, vamos a ir avanzando en Apocalipsis 3:12 dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Si quieres, vamos a leer estas citas, por favor. ujú. Este libro, ¿cuál es? Es John Instructor, Ajá, ok. 18 de agosto de 1886 o Instructor de Jóvenes en español. Ujú. Dice esta cita, las vestiduras puras y santas no están preparadas para ser puestas por nadie después de haber entrado por la puerta de la ciudad. Todos los que entraren allí poseerán el manto de la justicia de Cristo y sobre su frente se verá el nombre de Dios. Este nombre es el símbolo que el apóstol vio en visión y significa la sumisión de la mente a una obediencia inteligente y leal a todos los mandamientos de Dios. Sí, Esto es... aquí vemos, Tony, perdón, que aquí vemos que precisamente ese nombre escrito en la frente de estas personas tiene que ver con la obediencia a estos mandamientos de Dios, porque recordemos que en ese tiempo es cuando se abre la puerta del lugar santísimo y ahí aparecen los mandamientos vigentes. A eso se refiere el Señor dándole esta promesa a esta iglesia. Ok. Esta ¿Ibas a cita comentar es... algo? No, Ujú. no, a seguir leyendo esta cita que es, creo, Testimonios para los Ministros, ¿verdad? Testimonios para los ministros, Ujú. sí. Página Cuatrocientos cincuenta 453. y tres y 454. Dice, los vasos de la ira de Dios no pueden ser derramados ni destruidos los impíos y sus obras hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado y los casos de los vivos así como de los muertos estén decididos. Y aún después que los santos hayan sido sellados con el sello del Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente pruebas. Vendrán aflicciones personales, pero el horno es estrechamente vigilado por un ojo que no permitirá que el oro sea consumido. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Dios puede alegar que su propio nombre está escrito allí. El Señor los ha sellado. Su destino está escrito. Dios, la nueva Jerusalén, son la propiedad de Dios, su posesión. La santidad debe estar impresa en nuestro carácter. Y entonces aquí vemos que esta cita se encuentra precisamente en el contexto pues de la última iglesia cuando ya venga el sellamiento y tiene que ver precisamente con los 144,000 porque es también el nombre que se tendrán también los 144,000 en sus frentes. Y bueno, por último, lo que siempre en cada una de las iglesias el Señor nos dice, el que tiene oídos, oiga, ¿verdad? En lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos aquí una cita también de la Biblia Eco del 14 de agosto de 1899. Dice, Dios desea que prestemos atención a las palabras de verdad. Hemos de escucharlas y practicarlas, pues la verdad es un mensaje del cielo para los que la acatan. El a menudo, el a menudo repetido mando del Señor es,
El que tiene oídos, oiga, para oír, oiga. ¿Sí? Aquí nos vemos lo que habíamos comentado, que no es nada más de oír, ¿sí? Sino que vamos a escuchar estas palabras que el Señor nos da en cada una de estas iglesias que ya hemos dicho que también nosotros no las podemos aplicar personalmente a nuestra propia vida de acuerdo a la condición en la que estamos, a escuchar esas reprensiones, también esos consejos y tomar en cuenta esas promesas que nos da Dios a cada uno. Pero no solamente vamos a escuchar, sino que también lo vamos a poner en práctica. Sí, hay que ver el contexto, Paulina, porque en aquel tiempo no habían Biblias, que cada quien tuviera su Biblia, sino que solo había una Ujú, por ujú, congregación y la leían en público. En nuestro tiempo ujú, sería quien tenga su Biblia, léala, léala ujú. Pero practíquela y también. practíquela también, no solo ser Claro, teoría. Dice esta claro. cita de Review and Herald, 12 de mayo de 1898. Los que no solo oyen, sino que hacen las palabras de Cristo, ponen de manifiesto en el carácter la operación del Espíritu Santo. El resultado de la obra interna del Espíritu Santo se demuestra en la conducta externa. Por sus frutos Mm, los conoceréis, dice ujú. la Biblia, ¿verdad? La vida del cristiano se oculta con Cristo en Dios y Dios reconoce a los que son suyos declarando, vosotros sois mis testigos. Ellos testifican que el poder divino está influyendo en su corazón y dando forma a su conducta. Sus obras dan evidencia de que el Espíritu está actuando en el hombre interior. Mm. Los que se relacionan con ellos están convencidos de que tienen a Cristo como su modelo. Así, entonces, ¿qué es lo que nos dice ella aquí? Precisamente que aquellos que escuchamos las palabras de Cristo, como bien tú decías en nuestras Biblias, nosotros, bueno, que conocemos el espíritu de profecía también, y las ponemos en práctica, vamos a manifestar a través de nuestro carácter esa obra que el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, que entra a nosotros, eso se va a salir en un carácter puro y santo semejante al de Cristo. Entonces, como dice la palabra, dice que no somos oidores de la palabra, sino los hacedores de la palabra, ¿verdad? Los Así es. que son del reino de Dios. Mm, Entonces, esperamos que todo esto que nosotros estemos estudiando aquí lo podamos aplicar a nuestra vida y que podamos hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque nosotros también tenemos fallas y desafortunadamente a nosotros nos ha tocado la última iglesia a la que vamos a ver más mm. adelante, que Cristo no le da ninguna, no Lastimosamente, tiene, ningún sí, halago. ningún halago, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos a ver qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos fallando y sobre todo cuál es el consejo que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros Sí. como iglesia en general. Y bueno, esta ha sido ya la última parte de esta iglesia de Filadelfia. Hay muchísima información, Tony, ¿verdad? Nosotros tratamos de reducir lo más que se pudo y aún sin embargo nos han salido varias partes, pero como volvemos a repetir, esto que hemos estudiado es la base que nos va a servir para entender de una manera más rápida y más, la vamos a poder asimilar mejor todos los capítulos que vienen a continuación, porque esos capítulos ya van a ir dentro, los vamos a ubicar dentro de cada una de estas iglesias de las cuales ya nosotros ya estuvimos hablando. No se les olvide darle like al video, seguirnos y toda la semana vamos a estar subiendo un nuevo estudio. Primero Dios, terminemos completamente el libro de Apocalipsis porque es muy amplio, pero le pedimos al Señor siempre que sea nuestro proveedor en todo esto. Así que Sí, quita. También, Tony, que pues nuestros oyentes igual nos tengan paciencia. No es fácil resumir el libro de Apocalipsis porque es necesario, como dice el Espíritu Profecía, dar las explicaciones que sean necesarias para que cada uno de nosotros entienda mejor y lo pueda explicar también a otros. así es.
Bueno, Paulina, esto ha sido todo por hoy, creo, ¿verdad? Sí, Así que claro que mis sí. amigos, acompáñanos en el próximo estudio y que el Señor los bendiga donde quiera que estén. Ok, hasta luego, Tony, y bueno, hasta luego a todos los Hasta, amigos. hasta luego, Paulina, hasta luego. Ok, bye bye.